en la meeting anterior, si no estoy mal, hablamos fue hasta lo que eran los 8 tipos de sintagma que está dentro de la lectura de Stam, si no estoy mal. No sé si quieren repasar algo de eso o quieren que continúe después de ahí. Para mí sigamos, pero si alguien quiere repasar. Ok. Bueno, si se entendió todo, yo creo que podemos continuar. A ver. Bueno, entonces como quedamos en la clase, en lo que fue la meeting pasada, fue todo lo que eran los 8 tipos de sintagma. Estos sintagmas lo que básicamente nos ayudan es a poder hacer un análisis de lo que es el lenguaje audiovisual. Entonces, básicamente lo que nos dice es que debemos llevar entonces, para poder hacer un análisis semántico, o ¿cómo se llama? Semiológico de esta narrativa audiovisual, tenemos entonces que llevarla a su más mínima expresión, que es a través entonces de planos, por así decirlo, o escenas, y entonces ahí es donde vienen entonces todos estos ocho sintagmas, que es lo que nos va a ayudar a analizarlo. Luego de esto, lo que nos comenta también Stan es lo que son los códigos y los subcódigos. Entonces, él lo que nos dice es que el cine es pluricódigo, porque hay una manifestación de muchos códigos dentro de ellos. Entonces, él lo que nos dice es eso, que tenemos entonces códigos cinemáticos específicos y otros códigos que no son tan específicos, que estos son los que compartimos con otros tipos de lenguaje, como es el lenguaje no solamente visual, sino también el auditivo, todas estas cosas, y por eso es que él habla de códigos y subcódigos. Y también nos dice que, según lo que tengo acá, dice que se pudiera hablar de grados de especificidad porque la configuración es un conjunto de círculos que va desde los códigos más específicos a través de códigos compartidos con otras artes hasta llegar a códigos no específicos diseminados en la cultura. Entonces es lo que nos dice que el subcódigo es un uso concreto y específico de esta posibilidad, y lo que viene siendo el lenguaje cinemático, entonces viene siendo como la totalidad de todos esos códigos, es decir, de todos esos lenguajes y pequeños lenguajes que se unen entre sí para un fin concreto y específico. Eso es básicamente lo que nos dice el de códigos y subcódigos. Y luego nos comenta lo que es el análisis textual, que en el análisis textual lo que nos dice es el análisis que se necesita hacer para poder hacer un estudio semiológico. Entonces, ese análisis textual lo que nos dice es que como no hay no hay como una estructura, por así decirlo, la única forma de poder hacer entonces este análisis es poder ir más allá de lo que es el contenido el contenido del medio audiovisual que estamos viendo, de la narrativa audiovisual que estamos viendo. Tenemos que ir también más allá de lo que es el argumento y tratarlo como el film, como si fuera un texto. Es lo que él nos dice de este análisis textual. Entonces, para eso, este análisis se convierte entonces en una manera de poder analizar una película más allá de todos estos planos y todo el estudio es decir, todo lo que viene siendo la escena, el montaje en escena y todo esto. ¿Okay? Y cómo lo analizas, pues se espera entonces que lo analices plano a plano y apliques entonces los sintagmas. ¿Okay? Eso es lo que él se refiere a lo que es el análisis textual. Hasta aquí sí vamos bien. No hay problema. Ok, Sí, sí. vale. A ver, ¿qué más tengo acá? Bueno, luego nos habla de la puntuación fílmica. ¿Qué pasa? Como estamos viendo algo, es decir, no es un texto, es algo auditivo y visual,
no hay un punto, es decir, no hay un efecto que demarca realmente cuando se separa un segmento de otro. Entonces, por eso se dice que hay una puntuación fílmica, entre paréntesis, porque es lo mismo, es ese efecto que demarca el corte y separa una cosa de otra. Entonces, esa puntuación fílmica que puede ser un fundido, puede ser un corte de una escena a otra, ese tipo de cosas. Algo que realmente te ayude a ti a limitar o a delimitar, mejor dicho, los segmentos fílmicos. Ahora, Metz, que era el otro autor, él dice que este mecanismo es análogo a la puntuación, es decir, que no hay una semejanza eh, real entre la puntuación en la lengua escrita y la puntuación fílmica. Pero ¿qué sucede? Que en este caso Stam dice que sí la hay y por eso él dice que esta puntuación se llama puntuación en el cine diegético y es una macropuntuación. ¿Okay? Entonces no es una puntuación realmente, es decir, no es algo que separa un plano de otro, sino que interviene en el plano y es entonces cuando se crean todos estos tipos de sintagmas. ¿Okay? Entonces, él también lo que dice es que esta puntuación no siempre va a ser visible, que era como lo veía Metz. ¿Okay? Metz lo veía como algo visible y separativo. Y en este caso Stan no lo ve de esa manera, lo ve como un tipo de puntuación o un efecto que no siempre es visible y no es siempre la misma función, es decir, no siempre es un fundido a negro o un corte, pueden ser distintas cosas. ¿Okay? Pueden tener también distintos significados y a partir de esos significados estaría entonces es dado por el texto o por la narrativa. ¿Okay? Y todo esto entonces va a depender del contexto que tenga ese film. A ver qué más tengo acá de puntuación fílmica. Bueno, dice que el encadenado, eso también es otro tipo de puntuación fílmica, tiende a enfatizar entonces una transición. El fundido de cierre enfatiza entonces una separación, donde entonces el primero, es decir, el encadenado, nos lleva como a un lugar o a un tiempo, algo así, mientras que el segundo, el fundido, proporciona un tiempo para la contemplación. Eso es básicamente lo que nos dice. Eso serían más o menos unos ejemplos de lo que es la puntuación fílmica. Los fundidos, los cortes, las transiciones, los encadenados, el fundido de cierre, todas esas cosas él las describe como tipos de puntuaciones fílmicas. ¿Okay? A ver qué más. Luego él nos habla sobre el sonido, que es otro tipo de articulación, por así decirlo, que está dentro del film. Sabemos que dentro de un film podemos encontrar un lenguaje textual, el lenguaje hablado, pero también tenemos entonces el sonido y el ruido, que serían dos cosas distintas. Entonces, en el sonido, él se refiere a la banda sonora como tal, que a la música. ¿Qué pasa? Que muchas veces la música le resta importancia a ¿cómo se llama? A lo que es el film como tal. Pero otras veces todo lo contrario, el sonido se vuelve parte de la narrativa y es importante incluso esa banda sonora para entonces crear importancia dentro del contexto del film. ¿Okay? Entonces él básicamente lo que nos dice es que es un elemento que es esencialmente no visual porque es de oído para los espectadores y se desarrolla en tres espacios auditivos. El espacio de la diégesis, el espacio de la pantalla y el espacio acústico de la sala. ¿Okay? En el espacio de la diégesis se refiere, es decir, cuando nos referimos a diégesis se refiere a algo que es no importante a la narrativa. No sé si ya les había colocado ese ejemplo, pero es por lo menos cuando estamos observando una película y justo en la película una persona se coloca los audífonos y empieza a escuchar una música. La música que esa persona está escuchando no es relevante para la trama de la película
y es ahí donde hablamos entonces de diégesis. Ese sería un tipo de sonido o un espacio de diégesis. También está el espacio de la pantalla, que es por lo menos cuando estamos en un film de terror y comienza a sonar esa banda sonora como de suspenso, que aunque realmente no es importante para la trama, es necesario para crear ese ambiente de suspenso, y también se relaciona un poco con lo que es el espacio acústico, que es referente a la sala, ¿sabes? Todas esas eh, elementos que cuenta la sala de cine para poder hacer el sonido envolvente. Eso también se refiere a sonido, ¿okay? A los espacios auditivos, porque estás dentro de un espacio confinado, pero hay elementos que te permiten tener todo ese sonido envolvente y poder escuchar perfectamente todas esas voces. Entonces, el adicional en el sonido nos dice que ahí también entra lo que es el diálogo verbal de la película, y él también lo distingue en varios discursos, que sería el diegético, el discurso no diegético y el discurso semidiegético. Cuando hablamos de diegético, del discurso diegético, es el que el que hablan los personajes y las voces y todo esto, ¿okay? Cuando hablamos de un discurso no diegético, nos referimos a un comentario en off por parte de un X hablante. No, ahorita no tengo una película como para decirles, pero serían ese tipo de comentarios que hace una voz que nosotros no sabemos quién es un hablante anónimo, y simplemente lanza un comentario para dar peso a cualquier argumento que se esté exponiendo. Y está el discurso semidiegético, que también es un comentario en voz over, pero es por parte del personaje. Un ejemplo del semidiegético, de este discurso semidiegético, lo pudiéramos ver si han visto el film de Deadpool. Ahí hacen muchos comentarios en voz over, porque el comentario los hace el personaje, y es un comentario que bien puede ayudar o no a la trama, o sea, puede ser relevante o no. Eso es lo que básicamente nos dice Stan en cuanto a lo del sonido. Y finalmente nos habla de lo que es el lenguaje, que en este caso él dice que es un carácter lingüístico que está entonces por los sonidos, los sonidos fonéticos que son grabados, están los materiales también, es decir, todas aquellas cosas escritas dentro de la imagen, dentro de los planos, y lo que es también la banda de la imagen, que es, ¿cómo se decirle? Los créditos. Todo eso son tipos de lenguaje. Y entonces nos habla de códigos de reconocimiento icónico, que los reconocemos por objetos, ¿okay? También nos habla de lo que es la designación icónica, es decir, los códigos por los que nombramos, estructuramos, informamos la visión, ¿okay? Básicamente esto lo que nos dice en el lenguaje es lo siguiente. Vamos a encontrar tantos textos como otro tipo de lenguajes dentro de la narración fílmica. Entonces, lo que básicamente lo que nos dice es que podemos o reconocer simplemente el objeto, o podemos ver simplemente la palabra y asociarla, ¿okay? Por eso hablamos entonces de la designación icónica, porque la podemos nombrar, la podemos estructurar, todo eso. ¿Qué más? Creo que eso es todo lo que estaba pendiente en cuanto a Stan, si no estoy mal. No sé si tienen algo más de Stan ustedes. Yo creo que no tengo más nada. Siendo así, el próximo sería Cassetti. Sí, Cassetti. Cassetti es muy parecido a lo que hablaba Metz en un inicio y lo que hablaba Stan también, o sea que Cassetti, si nos ponemos a ver, es algo cortito porque ya es algo que se ha venido hablando, porque en este caso Cassetti lo que nos habla es, él lo que quiere también es tratar de hacer un análisis de ese lenguaje del cine, ¿ok? Entonces, él nos dice que hay dos tipos de características de film. Está el que tiene un código, que no tiene un código común, esa es una de las características.
¿Por qué? Porque no hay una sistematicidad, es decir, no hay un sistema realmente, es un conjunto de muchas cosas. Y él también nos habla que una de las características es la convergencia de varias fórmulas, ¿ok? Porque se presentan muchos signos que se entrelazan y se alternan entre sí. Entonces, ¿cómo hace él para poder crear un sentido en esto y analizarlo? Él lo ve en tres enfoques. El primero es el del significante, luego estaría la relación del signo y luego la relación del código. ¿Okay? Cuando él nos habla de significante, se refiere a lo que es a lo que entreteje el signo. Es decir, sabemos que estarían entonces distintos tipos de signos, los visuales y los sonoros, pero también entonces entran todos estos tipos de significantes que sería la imagen en movimiento, que serían los textos gráficos, los ruidos, las voces y la música. Todo eso son tipos de significantes. Entonces la imagen en movimiento es básicamente las personas moviéndose, lo visual. El texto gráfico, pues lo que simboliza, cómo reconocemos un objeto, cómo reconocemos un dibujo, ese tipo de cosas. Incluso, no sé, vemos una película y ahí alguien está leyendo X revista, nosotros podemos reconocer ahí un lenguaje porque sabemos lo que está leyendo en la carátula. Están los ruidos, que son indiciales totalmente, puesto que los escuchamos, como es, no sé, un disparo, el efecto del quebrar de una botella, ese tipo de cosas. Están las voces, que se refieren también, es un tipo de código que es más, la voz es más del lenguaje, porque en este caso es el diálogo que tienen los personajes. Y finalmente la música, que es muy parecida, o sea, se pudiera confundir con el ruido, pero en realidad la música se refiere más es a algo simbólico, puesto que nos ayuda a complementar parte de la historia, ya sea que la música sea o no relevante para la historia, eso dependerá. Pero eso es a lo que él se refiere con analizarlos en ese enfoque de significante. ¿Okay? Siempre lo vamos a analizar en imágenes, signos escritos o textos gráficos, las voces, los ruidos y la música. Entonces, luego él nos habla de los signos. ¿Okay? Entonces, en esta parte de los signos, ahí él nos habla sobre los índices, los iconos y los símbolos. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que tendríamos entonces que recordar lo que vimos, creo que era, no sé, de Secheto, ya no me acuerdo de quién, que nos habla de lo que es los signos, los tipos de signos, ¿ok? Creo que era Peirce, si no estoy mal. Entonces, cuando nos hablan de icono, nos referimos entonces a la existencia del objeto como tal, ¿ok? Solamente el objeto. Ese sería índice, perdón. Cuando hablamos de icono, nos referimos entonces a la existencia del objeto, pero su cualidad, su descripción. Y cuando hablamos de símbolo, nos referimos entonces a lo que se designa o lo que se puede codificar de ese objeto. Entonces, ¿qué pasa? Estas materias expresivas, que son los significantes, están entonces divididas en vista y oído. Todo lo que es vista vendría siendo tanto la imagen en movimiento como el texto gráfico. Y todo lo que es oído vendrían siendo los ruidos, las voces y la música. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista de estos dos, desde el punto de vista de signos, estaríamos hablando entonces de que la imagen es algo icónico, pero también es indicial. El texto gráfico vendría siendo un símbolo porque se reconoce un objeto. El ruido es fuertemente indicial. Las voces serían simbólicas, ¿okay? Porque se refieren también a un código, al igual que la música, que también sería fuertemente simbólica. ¿Okay? Hasta aquí sí voy bien, sí me entienden. Ok. Ok, esto es básicamente lo que nos dice Cassetti en su, ¿cómo se llama? En su lectura. Okay.
lo que nos intenta es tratar de convertir ese lenguaje audiovisual en algo más simple de analizar. Entonces lo tendríamos que ver tanto de forma horizontal como vertical, donde entonces la parte vertical, si así lo quieren ver, serían todas estas materias expresivas, ¿saben? Texto, imagen, ruido y así. Y la parte horizontal sería entonces los iconos, los símbolos y los índices. ¿Okay? Esa sería una forma de poder analizar un discurso. Ahora, ¿qué metemos ahí? Pues ahí entonces también estarían metidos todo lo que es los sintagmas. Entonces tendríamos que, para poder analizar un plano, tendríamos entonces que primero definir qué tipo de sintagma estaríamos utilizando, si es un plano, no lo sé, cronológico, lineal, si ese sintagma, primero el plano como tal, es decir, si es cronológico, si es consecutivo, si es lineal o lo que sea, y después de eso entonces pasaríamos a ver si ese sintagma que estamos analizando es un sintagma, no lo sé, descriptivo, alternante o lo que sea, episódico. Y entonces luego de esto pasaríamos entonces a analizar si ese tipo de sintagma o de secuencia está anudada a una materia expresiva de vista o oído, y si esta entonces es icónica, indicial o simbólica. Esa sería una forma de analizar de hacer un análisis textual de un film. ¿Okay? Eso es básicamente lo que nos dice Cassetti. Luego tenemos al otro señor que se llama Gaudriold, o sea, yo le voy a decir Gaudriold, que lo que nos habla es del relato, es decir, de la narración, quién narra. ¿Okay? Entonces él nos habla de el relato doble, que nos dice que existe un gran imaginador, así lo llama él, que es una persona que no se deja ver en la pantalla, que puede ser un personaje ficticio o un personaje totalmente invisible, por así decirlo, quien te va a relatar toda la historia, pero tú nunca lo ves. Y es ahí donde él lo llama como el gran imaginador. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que esta narrativa va entre el imaginador y los personajes, sean personajes diegéticos o no, pero él lo ve en dos partes, lo que es el ascendente y el descendente. El ascendente se refiere a que contempla la presencia de un gran imaginador, de este gran narrador, que es detectable porque, bueno, hace toda la organización de la narrativa, y está el descendente, que es aquel que hace una narración fílmica, pero, ¿cómo decirlo? Es el quien hace la narración fílmica, pero depende del espectador también. ¿Okay? Ese sería un tipo de forma dentro de lo que es la narrativa. Entonces él habla de varias cosas. Él habla de el mega narrador o el gran imaginador, y nos lo divide también en lo que es el mostrador fílmico y el narrador fílmico. Nos habla de dos cosas distintas. Y bueno, y nos habla entonces de los segundos narradores. Entonces, voy para atrás nuevamente. El gran narrador viene siendo una persona o un narrador que es ficticio, ¿ok? Y ¿qué sucede? Que dentro de esta narración pueden haber varios narradores también, porque eso va a depender mucho de cómo se cuenta la historia. Entonces, el único narrador verdadero de la película sería el gran imaginador o el mega narrador. Pero pueden existir demás narradores presentes en una película que van a recibir el nombre de narradores delegados o segundos narradores. ¿Okay? Entonces es ahí cuando se enfrenta la subnarración, que es una actividad que se distingue entre la narración en primer grado y segundo grado. Entonces, los segundos narradores, ¿quiénes serían? El segundo narrador es el relato que se utiliza o que utiliza el primer narrador. No sé si me siguen hasta acá.
porque aquí es donde se complica un poquito con los narradores. Sí, sí me siguen. Si no, lo repito, no tengo problema. Ok, entonces, ok, repito lo de los narradores otra vez. Ok, entonces, vuelvo otra vez desde el principio. Este señor Gautreol, él nos habla entonces de quién narra la película. Entonces, en una película básica o en algo básico, puede ser incluso hasta una publicidad, lo que sea, vamos a ver que hay un narrador invisible, que no lo conocemos, pero nosotros podemos ver toda la trama, ¿okay? Pero nunca nos habla. Ese sería un mega narrador, porque es quien conoce toda la historia y nos la presenta, aunque nunca lo veamos, nunca lo escuchemos. ¿Okay? Ese sería el mega narrador. Ahora, ¿qué nos dice él? Que dentro de esa mega narración pueden existir varios narradores. ¿Ok? Hasta ahí me sigue. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que estos varios narradores, ¿ok? Reciben el nombre de narradores delegados o segundos narradores, y lo que básicamente estos segundos narradores lo que hacen es que mediante el mismo mega narrador narran una nueva historia. Es como si yo les estuviera contando algo sobre una persona y después esa persona les empieza a contar algo a su vez. No sé si han leído alguna vez, ¿cómo se llama esto? Ahorita no me acuerdo, Gabriel García Márquez, pero él utiliza mucho esto si nos vamos a lo que es el texto. Y esto también lo vemos muchas veces en el cine, donde una persona o un personaje relata algo. Entonces ese personaje se convierte en un segundo narrador, ¿okay? Porque estamos siguiendo una historia que es contada por ese narrador ficticio que nos presenta todos estos personajes, pero cuando X personaje está contando algo y rememoramos eso, o sea, nos ayuda a entender algo que pasó o lo que sea, ese personaje, perdón, se convierte entonces en un segundo narrador. Eso es lo que nos dice, ¿ok? Esto es a lo que se refiere eso. Sí, cuando el personaje interrumpe al mega narrador, se convierte entonces en un segundo narrador, ¿ok? Él nos habla, por lo menos un ejemplo que aquí tengo, es el caso de Las Mil y Una Noches, un narrador que relata lo que está ocurriendo, pero dentro de este mismo relato hay otro que cuenta otra cosa. Entonces ese otro se refiere a ese segundo narrador, ¿ok? Eso es a lo que él se refiere. Y por supuesto, dentro de ese segundo narrador pueden haber otros segundos narradores y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso sería lo que es la diferencia entre un mega narrador, un primer narrador, como lo quieran llamar, y el segundo narrador. Pero también está lo que es el doble relato. Es decir, que el relato entonces se divide entre el personaje que relata la historia y el relato audiovisual como tal, que es lo que nos está mostrando el personaje al relatar la historia. Entonces hay un doble relato también, porque está la trama principal de la película o de lo que sea, y cuando este segundo narrador empieza a intervenir, se crea entonces un segundo relato y hay un segundo relato audiovisual. Hay como dos historias paralelas, si lo ven de esa manera. Aunque claro, al final, si lo vemos desde eh, el gran panorama, todo es una misma historia. Pero se puede llegar el caso de que haya dobles relatos y están interconectados entre sí. ¿Okay? Bueno, eso es lo que nos habla de lo que es el narrador y lo que también habla de el relato, el doble relato. ¿Okay? Ahora, ¿quién entonces narra realmente la película?
la película entonces es narrada dependiendo de cuál sea la puesta en escena, el encuadre, todo esto, ¿ok? Entonces no pudiéramos decir que hay un solo narrador, pudiéramos decir que hay varios. Ahora, ¿quién sería el narrador en una película al comenzar? El gran narrador, así de sencillo, porque él es quien empieza, sea que esté ahí, sea que lo haga de manera verbal, es decir, que sea un personaje, o es alguien invisible, sino que simplemente comienza la película y comienza ya la trama. Y, al comenzar ya la trama, ya estamos hablando entonces también de un gran narrador. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Bueno, no sé si tienen preguntas o quieren que les explique algo más de lo que es el doble relato o el doble narrador. No sé si eso quedó claro. Ok, ok. A ver, ¿qué más tengo por acá? Bueno, nos habla de la jerarquización, que bueno, en jerarquización es lo que les estaba comentando de lo que es el narrador verbal, es decir, quien realmente está ahí explícitamente contando la historia, y está el imaginador fílmico, que es el que es el invisible, ¿okay? Ese narrador invisible que no aparece en ningún lado, pero que igualmente está ahí y por él es que podemos ver entonces toda la trama de la película o lo que sea. Eso es lo que él básicamente nos habla de jerarquización. Eh, ¿Quién más? Tengo por acá. Creo que no tengo más nada de Gerol. Déjame ver. Sí, no tengo así más nada, porque básicamente Gerol lo que nos habla es de eso, de las narraciones. Okay. Y sí, creo que no tengo más nada de Gerol. Déjame ver aquí escrito. Sí, bueno. Y dentro de lo que es la narración o el doble relato y todo esto, él nos hace vamos a decir que una diferencia, que es, dice acá, que son las dos capas superpuestas de la narratividad, la mostración y la narración. La mostración es simplemente la captación de la imagen, ¿ok? Es el trabajo de la puesta en la escena, del encuadre, del fotograma de la luz, son todos esos planos, todo eso que vemos, la imagen como tal que rueda. Eso sería la mostración, porque a pesar de que no hay alguien hablando, tú puedes ver todo lo que hace o deshace el personaje. ¿Okay? Esa es una parte de la narratividad. Y la otra es la narración como tal, que es cuando entonces se encadena una serie de acciones o de tramas y por supuesto se apoya de la mostración. ¿Okay? Y presenta entonces los distintos planos. Eso es lo que nos habla de las dos capas de la narratividad. Lo ven en dos maneras. El narrador como tal, ¿okay? Quien encadena una serie de cosas, y la mostración, que es la parte visual, la captación de la imagen. ¿Okay? ¿Qué más tengo acá? Sí, creo que no tengo más nada. Creo que básicamente es eso lo que él habla. Y luego tenemos a Jenkins y a Sánchez Mesa, que prácticamente hablan casi de lo mismo, porque ambos hablan lo que vendría siendo las obras de culto, que es Jenkins, quien habla de las obras de culto y como que los requisitos básicos que debe cumplir una película para que se convierta en una película de culto. Y de luego tenemos a Sánchez Mesa, yo lo tengo acá, sí, Sánchez Mesa, que lo que nos dice es las relaciones que existen entre los distintos paradigmas culturales, es decir, el cine y los videojuegos, el cine y los libros, ese tipo de cosas. Eso es lo que nos hablan los dos. Entonces, si vamos a Jenkins, Jenkins lo que nos dice es que existe la transmediática. ¿Okay? ¿Qué sería la transmediática? Es cuando se integran múltiples textos para crear una narración de una gran dimensión para un fin único.
Eso es lo que sería la transmediática, es decir, que yo utilizo distintos, eh, ¿cómo decirlo? Como, sí, distintos textos o distintas cosas para crear entonces una gran narración y eso es lo que, esas múltiples plataformas que yo utilizo es lo que hace que, que tenga entonces una narración transmediática. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que en este caso él nos habla de las películas de culto. Entonces, las películas de culto vendrían siendo aquel tipo de, bueno, no necesariamente películas, sino obras. Obras de culto nos dice que son todas aquellas donde los espectadores se ven asociados o sí, se ven asociados y pueden usar todas esas expresiones o se distinguen de todas esas expresiones y enseñanzas e información que contiene una obra fílmica. ¿Okay? Eso es básicamente lo que él nos dice que sería una obra de culto. Y él nombró como unos ciertos requisitos que puede cumplir o que debería cumplir una película para que se convierta entonces en una película de culto. Entonces, entre esas características o esos requisitos nos dice que no necesita ser coherente, no es necesaria que sea coherente la película. Eh, Cuantas más comunidades diferentes pueda sostener y experiencias diferentes pueda proporcionar mejor, es decir, que no está dirigida a una comunidad en específico, sino que está dirigida a varias comunidades y no habla de una experiencia, sino habla de múltiples experiencias y entre más experiencias y más comunidades logre abarcar esa trama de esa película, pues muchísimo mejor porque es lo que va a hacer que entonces se convierta en una película de culto. Eh, Utiliza muchos arquetipos y referencias de otro tipo de materiales, pueden ser materiales de cómics, de textos, de lo que sea, pero usa muchos tipos de alusiones a otras cosas, que él los llama préstamos también. Es decir, préstamos, citas que hace de situaciones de la vida, de otros autores, ese tipo de cosas. Y lo que se espera entonces de esto es la respuesta del público. ¿Okay? Y entre más alusiones, más citas y más referencias haya, es mejor, por así decirlo, para que haya entonces o se genere una mejor respuesta del público. ¿Qué más tengo? Bueno, también nos habla de la intertextualidad, que es la interconexión que tienen entonces los textos que constituyen la obra, es decir, que no solamente se toma la idea de una sola fuente, sino que pueden ser muchas fuentes y se interconectan entre sí. Sí, básicamente eso es lo que tengo de Jenkins, ¿no? La verdad que no sé si tendrán algo más, pero eso es básicamente lo que yo tengo de Jenkins. Y luego tengo a Sánchez Mesa, que nos habla de los videojuegos y el cine en la intermedialidad y la transmedialidad. Creo que lo dije bien. Entonces él lo que nos dice es que el cine es simplemente una interfaz, ¿ok? Entonces esto lo que significa es que es simplemente un modelo para que nosotros podamos entender los tipos de comunicación o las diferentes formas de comunicación que hay. Y ahora que la comunicación es básicamente digital, pues la interfaz cultural es mucho mayor y el modelo mediático también. Entonces, en este caso, el cine se convierte en una cultura de convergencia porque no toma, ya no está tomando sus tramas únicamente de ideas, por así decirlo, que se les ocurren, sino que se basa en tomar parte de esa comunicación digital para poder entonces crear alguna obra fílmica. Entonces, en este caso, él habla de
la relación que hay entre el cine y los videojuegos, que muchas películas últimamente están basadas en videojuegos. Entonces ahí él nos propone tres vértices, que es la intermedialidad, la narratividad y la transmedialidad. La intermedialidad, me parece un trabalengua, tengo acá que es cuando alude a los contactos entre diferentes medios. ¿Okay? Es la relación que existe por lo menos entre el cine y la televisión, la relación que hay entre los juegos y el cine y así sucesivamente. ¿Okay? Es decir, el cine se puede relacionar con distintos medios. El cine y la política, lo que sea. Eso vendría siendo la intermedialidad. ¿Okay? Está la narratividad, que es por lo menos cuando los juegos, por así decirlo, o la situación de un juego proporciona una experiencia narrativa al jugador. Es decir, es algo audiovisual, ciertamente, y ya no es simplemente jugar un juego por jugarlo, sino que hay una experiencia narrativa que es lo que hace que el jugador entonces tenga como un objetivo claro de por qué tiene que hacer ciertas cosas. ¿Okay? Y por supuesto entonces los juegos están dentro de lo que es el mundo de la ficción, pero es un universo igualmente narrativo. Eso sería la narratividad, es decir, cómo en el caso de los videojuegos se vuelven unas experiencias narrativas y ya no son solamente un juego de solamente jugar y ya. Está la transmedialidad, ¿okay? Que es cuando tomas todos estos argumentos narrativos y los moldeas entonces en el cine. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que la transmedialidad es más a la elaboración de la narración a través de un medio fílmico. Eso es básicamente lo que se vendría siendo la transmedialidad. Es decir, tomar algo y convertirlo entonces en un producto multimedia, como dice acá. Ya sea un juego, puede ser un libro, todas estas cosas. ¿Okay? Eso es lo que él nos habla de intermedialidad y transmedialidad. No sé si hasta acá queda claro o quieren que les explique algo. Ok. Déjame ver qué más tengo por aquí. Yo creo que no tengo más nada, porque la verdad que básicamente lo que nos habla Jenkins y Sánchez, más que todo es eso, de lo que es las horas de culto y bueno, lo que es la transferencia fílmica y todo esto. Ah, aquí tengo algo. Las tipologías. Ok. Sánchez Mesa habla de una transferencia fílmica. Entonces ahí entran las tipologías de las relaciones entre, por lo menos, no sé, los videojuegos y el cine. Entonces, uno serían las adaptaciones fílmicas de los videojuegos como tal, ¿okay? De llevar un videojuego al cine. Y la segunda es la representación de la cultura del videojuego. Es decir, que no tomo todo lo que tiene ese videojuego, sino simplemente algunas representaciones. Y están que es la tercera tipología, las remediaciones de la estética de los videojuegos. Es decir, que no solamente hago la adaptación, no solamente hago la representación de la cultura, sino que también tomo la estética de los personajes, todo, absolutamente todo. ¿Ok? ¿Qué más aquí? Sí, solamente tengo eso, creo que no tengo más nada. Bueno, eso sería lo que es bueno, hasta ahí, si no estoy mal, déjame ver eh, el organizador. Creo que eso es todo lo que es lenguajes audiovisuales. Creo que no hay más nada de lenguajes audiovisuales. Sí, en lenguajes audiovisuales termina con Sánchez Mesa. De ahí ya no tengo más nada. Bueno, no sé si tienen alguna duda, algo. Ok.
Bueno, ya con esto terminamos lenguajes audiovisuales. Nada, ya lo que quedarían entonces serían solamente 3 sesiones, si no estoy mal, que es cuando continuamos otra vez con el tramo común. Pero bueno, ahí les voy avisando cuando tendré chance. Espero yo mañana tener chance y ahí les aviso. Ok. Bueno, cualquier cosa me avisan si tienen alguna duda. Ok. Vale. Gracias. Chau.